Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. 2 semanas después de que planteó que el interinato debe desaparecer por completo y puso su cargo a la orden, Julio Borges, excomisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países, tuvo un derecho de palabra en la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015. Borges anunció que su partido político presentará un proyecto de reforma del estatuto que rige la transición, instrumento legal que subrayó es lo único que da legalidad a la organización de la alternativa democrática. Nosotros no nos podemos convertir simplemente en una especie de status quo o una profesionalización que no tiene en este momento un plan claro para salir de la dictadura. Por eso nosotros pensamos que la necesidad de crear y de fortalecer una instancia unitaria, partidos políticos y sociedad civil es crucial en este momento. Borges reiteró su preocupación respecto al manejo de los activos de Venezuela controlados por el gobierno encargado. Nos ha alejado de nuestra única tarea, que es sacar al dictador del poder en Venezuela, y nos ha alejado porque nos ha convertido a los partidos políticos en una especie de manejadores de unos activos y además de eso sometidos también a unos escándalos de corrupción que hoy por hoy todavía no tienen respuesta. El mes pasado, 5 partidos políticos de la plataforma unitaria de la oposición divulgaron un comunicado en el que respaldaron la posición de que Guaidó no debe cesar sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En medio de constantes ataques a medios independientes y a la prensa internacional, el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y la Cinemateca Nacional, firmó un memorándum de cooperación con el Grupo de Medios de China con el fin de implantar una corresponsalía en Managua. Laureano Ortega Murillo, asesor para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, dijo a medios oficiales que la firma del memorándum tiene una importante trascendencia para ambos países. De un documento tan importante como el convenio, memorándum que se está firmando el día de hoy, para que se establezca en Nicaragua el buró del Grupo de Medios de China. Esto tiene una importancia trascendental para nuestro país. Nos sentimos honrados que China vea en nuestro gobierno, en nuestro pueblo, en nuestro país, esa hermandad que nosotros hemos manifestado. Por su parte, Su Boying, director para América Latina del Grupo de Medios de China, aseguró que este compromiso busca mejorar los conocimientos de los medios de comunicación en Nicaragua con la elaboración de noticias, documentales y otros programas. El acuerdo se dedica a profundizar los intercambios y la cooperación en materia de programas de noticias y recursos de medios de noticias con otros países de América Central, distintos de Nicaragua, fortalecer los intercambios y la... Ese acercamiento se da en el marco del reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que será tarea de las autoridades mexicanas detener a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a cambio de información que lleve a la detención de 4 hijos del narcotraficante, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en ese país. Reiteró que su actuación en la liberación de Ovidio Guzmán fue para salvaguardar la integridad de la población y la historia determinará si actuó de manera correcta. Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México. Mientras tanto, autoridades del gobierno de Sinaloa, lugar de nacimiento de El Chapo, minimizaron la recompensa y no prevén un repunte en la violencia. El gobernador Rubén Rocha Moya aclaró que este tipo de alertas del gobierno de Estados Unidos no son especiales. Negó que la liberación en su momento de Ovidio Guzmán, autorizada por el Ejecutivo Federal, propicie una mala imagen, ya que se ha explicado que fue para salvaguardar a la población.
y nosotros estamos atentos a lo que ocurra y ocupados en el tema de seguridad desde todos los puntos de vista. Entonces, una alerta extraordinaria, no porque esto regularmente existe en los Estados Unidos. Y el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, señaló que esto no significa una preocupación inmediata. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Los efectos del cambio climático se sienten cada día más en Honduras y se van acelerando en los sectores más vulnerables del país con los cambios en la temperatura que llevan a sequías, provocan inundaciones y obligan a desplazamientos forzados, principalmente en el corredor seco ubicado en la zona sur de Honduras, que es uno de los más afectados y que agravan los efectos negativos. En este contexto se ha considerado hacer hincapié en la realidad que hoy vive Honduras y para esto se han adoptado medidas de adaptación y mitigación al cambio climático como una de las muchas soluciones. Y precisamente esta adaptación pasa por lo que se denomina como comunidades resilientes al cambio climático. El director adjunto del Programa Mundial de Alimentos, el PMA en Honduras, Eteniel Abandé, asegura que las afectaciones por el cambio climático afectan entre el 70 y 80% las zonas productoras, principalmente de granos como maíz y frijol. Van a resistir mejor y más que todo, aún si hay una afectación, van a recuperarse mucho más rápido. Y tenemos muy buenos ejemplos ahora de comunidades que fueron afectadas por ETA y IOTA, pero que se recuperaron entre 2, 3, 5 meses y ahora están nuevamente produciendo. César Quintanilla es experto en cambio climático y afirma que en Honduras anualmente se invierten más de 2.000 millones de lempiras, unos $83.000, para enfrentar el cambio climático, pero los esfuerzos resultan insuficientes ante la falta de compromiso social y empresarial, y también para reducir las emisiones del dióxido de carbono. Pese a los esfuerzos que pueda realizar, no tiene una varita mágica para frenarlo, pero sí tiene que hacer acciones de adaptación urgentes para que de esa forma pueda por lo menos sufrir menos la población. Pero debe haber un compromiso, ¿verdad?, individual, gubernamental, empresarial. Adalberto Araujo, con más de 15 años dedicados a la agricultura, poco a poco ha ido diversificando su producción para sobrevivir y cambió a cultivos de maíz, frijol y hortalizas debido a los impactos ambientales. Ahorita aquí el que tiene agua cosecha, pero el que no tiene agua no siembra porque no. Ahorita la gente no ha sembrado maíz ni frijol porque no ha llovido. Solo donde hay agua. Frijoles, maíz y verduras, repollo, zanahoria. Organizaciones que representan a los productores como la Vía Campesina, a través del director Rafael Alegría, señalan que en los últimos 12 años el impacto de la producción agrícola ha sido nefasto, debido a las sequías e inundaciones, agudizando la inseguridad alimentaria, y esto lleva al campesino a migrar. Una especie de hambruna general. Si ya lo anunció la FAO también, Naciones Unidas, el sistema de integración, que el 45% de la población está viviendo inseguridad alimentaria y extrema pobreza, lo ha confirmado el COEP. Nosotros le hemos venido diciendo que es trágica la situación, pero no se hace absolutamente nada. En al menos 3 departamentos de Honduras, comunidades productoras se han adaptado a los efectos del cambio climático, y es precisamente el contar con las herramientas adecuadas para su aplicación, como asegura el director del Programa Mundial de Alimentos en Honduras. Totalmente, y tenemos muy buenos ejemplos de comunidades que ya se adaptaron en la Sierra de la Paz, en Choluteca. Quintanilla comparte la ofición del organismo internacional, afirmando que el agricultor hondureño debe adaptarse a las condiciones climáticas. Ellos necesitan ser educados en el tema y cambiar también ellos en cuanto a los cultivos. Por ejemplo, yo doy siempre algunos ejemplos de cómo en el campo esta gente que es afectada por inundaciones o por sequía debe pasar a tener en el campo, en sus parcelas, cultivos que sean adaptables. En Honduras, la mitigación y adaptación ante los efectos climáticos serán claves para hacer frente al problema, señalan los expertos, ya que esto podrá reducir a futuro las migraciones de personas ante la falta de empleo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. A medida que los expertos científicos continúan investigando acerca de la nueva variante del COVID-19 Omicron, Estados Unidos se enfrenta a una subida exponencial en el número de casos y hospitalizaciones por COVID-19. Una tendencia que obliga a los estadounidenses a cancelar grandes eventos deportivos, reuniones familiares y hasta viajes diplomáticos, luego de que el secretario de Estado Antony Blinken tuviese que interrumpir su visita al sudeste asiático al detectarse un caso positivo por COVID-19 en el cuerpo
cuerpo de prensa que lo acompañaba. Las autoridades advierten que el número de hospitalizaciones por COVID-19 ha ido en aumento desde el Día de Acción de Gracias, festividad que se celebró a finales de noviembre y en la que millones de estadounidenses se reunieron con familiares y amigos. La pandemia parece no tener fin en el país, con más recursos económicos y con la presencia de la variante Omicron en al menos 40 estados. Las autoridades sanitarias alertan del riesgo presente y exhortan a los millones de residentes que continúan escépticos a la vacuna a protegerse contra el COVID-19 para evitar contagios innecesarios. Así lo remarcó la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky. Al observar los primeros datos sobre la transmisibilidad de Omicron en otros países, esperamos ver que la proporción de casos de Omicron aquí en los Estados Unidos continúe creciendo en las próximas semanas. Los primeros datos sugieren que Omicron es más transmisible que Delta. ¿Qué significa esto para las personas y las familias a medida que nos acercamos a los meses de invierno? Un momento en el que las familias se reúnen durante las vacaciones significa que es vital que todos se vacunen. El porcentaje de personas no vacunadas continúa elevado. Sin embargo, según datos oficiales, poco a poco va disminuyendo, una tendencia que puede atribuirse a diferentes factores como el miedo por la nueva variante del COVID-19 o a los mandatos de vacunación impuestos por el presidente Joe Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Dos científicos informáticos de la Universidad de Maryland han desarrollado un nuevo sistema de inteligencia artificial que evoluciona para detectar y evadir la censura de Internet en países represivos que en todo el mundo monitorean y controlan el tráfico de Internet que envían y reciben sus ciudadanos. Los intentos de evadir tal censura son un proceso lento y engorroso. A menudo, los investigadores deben buscar manualmente formas de sortearlo. Ellos han desarrollado un software de inteligencia artificial llamado Ginebra, que aprende cómo se usa la tecnología de censura y se ajusta en tiempo real para eludirla. Dave Levine está en la Universidad de Maryland y dice: Creo que Geneva cambia este juego del gato y el ratón porque finalmente permite que los evasores reaccionen muy rápidamente a los cambios en la censura. La computadora del remitente divide la información en Internet en paquetes de datos y la computadora receptora la vuelve a ensamblar. Los regímenes represivos controlan los paquetes de datos y bloquean las solicitudes que contienen palabras marcadas, como por ejemplo la plaza de Tiananmen en China o nombres de dominio prohibidos como Wikipedia en muchos países. Ginebra evoluciona automáticamente para eludir este tipo de censura de dos maneras, explica Dave Levine. Una forma podría ser que el censor piense, esto no es algo que deba ser censurado, esto está bien, dejaré que suceda, o engañar al censor para que piense que rompió la conexión que detuvo la comunicación cuando en realidad no lo hizo. Por ejemplo, Kevin Vogt es un estudiante de doctorado en la Universidad de Maryland que inspiró el proyecto para el equipo y dice: Hace aproximadamente un año, China implementó un sistema de censura totalmente nuevo para intentar interrumpir tipos específicos de comunicaciones seguras. Nuestro software tardó solo 1 hora en encontrar formas de derrotarlo. Además, los usuarios no tienen que instalar Ginebra. Puede ejecutarse en el fondo de un navegador web y Dave Levine dice que esto fue muy importante para ellos porque significa que las personas pueden evadir la censura sin tener que asumir ningún peligro de instalar software anticensura en primer lugar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del esfuerzo del presidente Biden por abordar las causas de la migración irregular desde Centroamérica e invertir en el sector privado de esa región forma parte del plan. Sobre este tema, nuestro colega Jorge Agobián entrevistó a Blanca Treviño, principal ejecutiva de Softec, que forma parte del grupo de empresarios que junto a la Casa Blanca buscan invertir en Centroamérica. Mira, primero me parece una iniciativa extraordinaria de la vicepresidenta por la forma en que hace la convocatoria y cómo queda claro que para que esto funcione tiene que haber una colaboración, ¿no? De sector privado, de gobiernos,
para que de alguna forma se vayan canalizando de la manera más apropiada. Entonces, primero me parece oportuna, me refiero, es necesaria por lo que se está viviendo en este momento en la región. Me parece que la convocatoria fue muy evidente, lo cual es fundamental para que esto funcione. Y muestra de ello es que se vieron el tipo de empresas que estaban sentadas en la mesa. ¿Cuál es el impacto? Creo que todos hemos visto con mucho dolor hasta cierto punto lo que tiene que ver con lo que están pasando las personas de estos países, ¿no? La semana pasada hubo un accidente aquí en México muy, muy desafortunado, que era un tráiler con muchos migrantes, y hubo un accidente y fallecieron, pues no recuerdo, pero como 50 migrantes. Nadie quiere irse de su casa, Jorge, nadie le interesa irse, pero salen por una necesidad apremiante y se animan a vivir todos estos peligros y estos riesgos buscando un futuro mejor, ¿no? Pero la verdad, el impacto creemos que va a ser muy, muy fuerte, muy contundente y sin duda muy positivo, porque es darle a estas personas de estos 3 países oportunidades de que puedan seguir con sus familias, en su casa, con un trabajo, no con una limosna, sino dándoles verdaderamente oportunidades donde ellos se sientan de una manera muy digna, pudiendo mantenerse donde quieren estar viviendo, ¿no? Creo que ese es de los puntos también importantes. En ocasiones oyes iniciativas de que se va a apoyar a tal o cual región mandando dinero. Acá no, acá si tú te fijas, los compromisos que se están haciendo tienen que ver con invertir en la región de manera tal que esta inversión genere empleos, lo cual me parece que es la estrategia adecuada, ¿no? Porque sí, es ir a atacar la causa raíz, es ir a atacar de veras lo que provoca esto, no el síntoma, sino la causa, ¿no? Sin embargo, según su visión, esto puede tener un impacto a corto, mediano, largo plazo, porque si bien hay muchas de estas empresas que están haciendo las inversiones, hay algunas que tienen inversiones digamos, a largo plazo, hasta el 2025, hay el caso de algunas, ¿no? Y hay muchas en las que la inversión está basada en capacitación o creación de programas de tecnología, por ejemplo. Entonces, sí, teniendo en cuenta eso, ¿estos efectos pueden verse mediano, corto, largo plazo? Yo creo que vamos a verlo paulatino, porque lo describiste muy bien. Dependiendo del perfil de empresa, esas inversiones que va a hacer, su resultado se va a ver en este lapso de tiempo. Si vemos a un Microsoft, que lo que está comprometiendo es de alguna forma, sin duda, toda la parte de conectividad, pero también temas como los que mencionabas de entrenamiento, etcétera. Muy probablemente ahí vayamos a ver resultados en lo que pudieras llamar corto plazo si pensaras en 3 o 6 meses. Pero si piensas en Pepsi, que va a hacer una inversión en nuevas plantas de manufactura, etcétera, pues eso conlleva una construcción y se puede tomar más tiempo en que se empiecen a ver los empleos. O Nespresso, que Nespresso va a ir a atender a toda la parte de agricultura, en la parte de cafetaleros y demás. Yo creo que eso lo pudiéramos ver en un mediano plazo en la medida que se vaya identificando cómo se estructura esta iniciativa. Entonces, creo que es algo que vamos a ir viendo paulatino, escalonado, que sin duda vamos a tener, a empezar a ver resultados que van también a generar una confianza en que otras empresas se quieran sumar. Era Blanca Treviño, principal ejecutiva de Softec, y lo que para ella es la clave del éxito del impacto de las inversiones públicas y privadas en la región. Esto fue Conversando con La Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.